Entonces esta no es una pelea de confrontar con el presidente o no. Lo que pasa es que con todo el respeto también hay que decirlo, el presidente no sé de dónde ha sacado la idea de que esas vías de la cuarta generación que van al mar pasan del poblado al oriente. Yo eso no lo he podido comprender y nadie lo ha podido comprender. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com que nos están mirando en este momento en esta entrevista muy importante para entender la realidad regional y para entender en este momento qué es lo que está pasando en Antioquia, cómo se está proyectando también Antioquia en el sentido fiscal, y para eso también tenemos un invitado pues muy especial el día de hoy. Tenemos al secretario de Hacienda, Eugenio Prieto, que nos va a estar hablando de todos estos temas que en este momento están marcando pues la coyuntura aquí en Antioquia. Bienvenido, doctor Eugenio. Bueno, un saludo muy cordial para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan a través de Quién y Qué. Y bueno, no es que está pasando en Antioquia, que está pasando en el país con el tema de la autonomía territorial, que es creo el concepto más importante a trabajar hoy. Un debate que quedó aplazado en el proceso constituyente del 91, que está consagrado en la Constitución desde su artículo primero, cuando dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado como república unitaria, descentralizado y con autonomía de sus entes territoriales. Ese es el debate que estamos dando ahora, porque lamentablemente los recursos no están llegando a los entes territoriales, departamentos, distritos, municipios, como debe ser, para poder tener más posibilidad de inversión, más posibilidad de llegar con la educación, con la salud, la infraestructura, y lamentablemente los recursos están quedando demasiado concentrados en el gobierno central. Sí, ya que usted, digamos, pone el tema sobre la mesa, pasemos de una vez al tema del referendo. Este referendo que ustedes proponen, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál sería, digamos, esa realidad a la que queremos llegar con este referendo? Es muy importante explicarle a la gente que de los tributos que reciben la nación, los departamentos y los municipios, el gobierno central se está quedando con el 84-85% de esos tributos. Los municipios quedan con un 10-11% y los departamentos con un 4%. Yo lo he tratado de tipificar para que la gente lo comprenda un poco más en lo que representa eso de porcentajes del Producto Interno Bruto. Lo que recauda la nación de ese 85% es el 17-18% del Producto Interno Bruto. Lo que recaudan los municipios de ese 10, 11, 12% es el 2.4% de ese Producto Interno Bruto. Y lo que recaudan los departamentos es el 0.7, 0.8 del Producto Interno Bruto, ni siquiera es el 1. Y estamos diciendo entonces que todos los municipios de Colombia y todos los departamentos de Colombia juntos ni siquiera representamos el 4% del Producto Interno Bruto en lo que recaudamos. Ese es un desequilibrio en lo que tenemos que hablar de lo que propuso la Constitución, para que también nos entiendan los cibernautas y todas las personas que nos acompañan a través de Quién y Qué, lo que tenemos que equilibrar la balanza como la propuso la Constitución, prácticamente 50-50. 50 el gobierno central para atender todas las funciones y las responsabilidades que tiene la función pública, y 50% los gobiernos departamentales, distritos, municipios y territorios indígenas. Y que muchas veces a los que les llegan menos recursos es donde más se concentra la población. Bueno, pero y me quedé corto con la respuesta también, porque usted me preguntó qué tiene que ver la propuesta del referendo. Para poder equilibrar a ese 50-50 que ya la Constitución había propuesto, que en sistema general de participaciones, es decir, lo que le traslada el gobierno central a los departamentos, distritos y municipios, fuera creciendo gradualmente hasta llegar al 46.5% de los ingresos corrientes de la nación. Por eso digo 50-50. Eso hoy está en el 20-80. 80 se queda el gobierno central y nos envía más o menos el 20. El gobernador de Antioquia ha venido proponiendo, el doctor Andrés Julián Rendón, que hagamos un referendo, o sea, participa toda Colombia, donde digamos que se modifique el artículo 298 de la Constitución, que solo los departamentos puedan gravar el impuesto de renta y patrimonio. Ese 85% de recaudo que decíamos ahora en la nación es fundamentalmente IVA e impuesto de renta. Los municipios tienen el predial y el impuesto de industria y comercio, y los departamentos los vicios.
Nosotros vivimos del aguardiente, de la venta de la lotería y del chance, del tabaco y del cigarrillo. Y es muy complejo así lograr pues, los objetivos y propósitos constitucionales y legales. Si votamos el referendo, lo que vamos a lograr es un equilibrio en ese tema tributario y de finanzas y que el gobierno central se ajuste, porque obviamente ya no tendría que hacer transferencias ni enviarnos pues ese sistema general de participaciones, se compondrían las cargas, digámoslo así, para que realmente haya autonomía territorial en Colombia que comienza por tener autonomía fiscal. Y en ese sentido ustedes ponen una frase muy interesante sobre la mesa y es que el sistema centralista falló, pero a veces uno piensa que cuando se habla del sistema centralista se habla de Bogotá, pero yo creo que usted me explique mejor. No tiene nada que ver Bogotá. Si supongo que la capital quedara acá en Medellín o que quedara en Cali o donde pueda quedar, no. Es el modelo del gobierno central, esté donde esté. Ese es el centralismo que nosotros estamos diciendo que tenemos que superar, pero también el centralismo de nuestras ciudades capitales y metrópolis con respecto a las subregiones, el centralismo con respecto a los departamentos y las regiones y el centralismo de las ciudades capitales con respecto a las subregiones. Lo que preguntabas ahora es muy claro. Pongamos el ejemplo en nuestro caso, para comenzar por casa. Los prediales y los impuestos de industria y comercio se quedan muy concentrados en Medellín y en el Valle de la Urrá, ¿cierto? Cuando uno va a mirar los municipios de categoría sexta, en Antioquia son 96. En el país, el 90% de los municipios son categoría sexta. Y aquí si sumamos a los de categoría sexta, a los de quinta, que son 10, de 125 municipios, incluyendo a Medellín y a los del Valle de la Urrá, que son 10, de 125 municipios, 106 son categoría sexta y quinta. Esos 106 municipios tienen el 90% del territorio y tienen alrededor de 2 millones de personas de los 7 millones de habitantes que tiene Antioquia, pero solo reciben en esos tributos el 10% de todo el ingreso del departamento de Antioquia y de los municipios del departamento de Antioquia. Así es muy difícil hablar de equidad, de inclusión. Ese centralismo lo hemos coincidido con el presidente del Senado, Iván Leonidas Name, y con otros congresistas y gobernadores y exgobernadores que han venido promoviendo. Ha sido generador de violencias, de exclusión, de marginaciones en este país, y por eso hay que resolverlo para lograr un modelo más equilibrado, más armónico y que desarrolle más equidad. Y también voy a decirle una cosa que es importante, es que dicen que nosotros los paisas queremos tener una Antioquia federal. No, aquí no estamos proponiendo eso. A nosotros nos gusta la República de Colombia y nos sentimos muy colombianos y somos muy colombianos. Lo que estamos proponiendo es manténgase el modelo de gobierno unitario. No estamos diciendo tampoco ni siquiera una Colombia federal. Manténgase el modelo de gobierno unitario, pero entréguese en equilibrio el fortalecimiento de la descentralización, los recursos en autonomía fiscal para que los entes territoriales podamos también cumplir con nuestras responsabilidades. Este es un problema de competencias y recursos y no es una discusión de ahora, es una discusión histórica. Lo decía yo ayer en la audiencia del Senado de la República. Si no seguimos adelante con este debate, se van a pasar otros 50 o 100 años. Y citaba yo al Nobel Gabriel García Márquez parafraseando los 100 años de soledad. Entonces, que no tengamos que esperar otros 100 años de soledad y que estos municipios de Colombia no tengan una segunda oportunidad sobre la tierra para poder tener más recursos para la equidad, para la inclusión, para el desarrollo sostenible. De pronto un ejemplo de eso que estamos hablando acá, el tema de la independencia regional, podría ser lo que está ahorita, la lucha que ustedes están teniendo ahorita para los recursos de las 4G, por ejemplo. Pero no es independencia, es autonomía, porque independencia sí es como separarse uno. Me gusta mucho esa pregunta porque el gobierno unitario tiene 3 principios: concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. Lo que Antioquia está reclamando al gobierno nacional es poder concluir unas vías, que ahorita le voy a mostrar un mapita para que se lo lleve. El país ha entrado en 4 generaciones de concesiones viales, es decir, la primera generación, la segunda, la tercera, y esta es la 4ª generación de concesiones. Se hacen ajustes y por eso se habla de una generación y otra. Cuando Colombia terminó la 3ª generación de concesiones viales y iba a entrar a la 4ª, nos dimos cuenta que esas concesiones no habían pasado por Antioquia y quedaba desconectado el país, no cruzaban por Antioquia. Esta 4ª generación de concesiones viales
cruza por Antioquia e integra esas otras 3 generaciones de concesiones viales. Eso es muy importante para este país. Entonces, el gobierno departamental le ha escrito al gobierno nacional que hay unos compromisos ya firmados desde el 2005, donde el gobierno nacional estableció unos recursos para esas obras y nosotros otros. Vamos a poner claramente la vía al mar y el túnel en el Boquerón del Toyo. El trayecto que nos corresponde a nosotros, que es hacer el túnel de casi 10 kilómetros, ese túnel ya está casi que terminado. A nosotros nos falta un 10% de ejecución de ese contrato y bueno, nos faltan unos recursos que estamos colocando y que estamos buscando. ¿Quiénes? Medellín y Antioquia, porque Medellín nos ha acompañado en este proceso, pero desde el mismo 2005 quedó que el gobierno nacional iba a poner unos recursos muy importantes para lo que nosotros llamamos el segundo tramo. Esos recursos avanzaron 6 años después, pero en este momento hay una, digamos, necesidad de inyectar esos recursos porque ese tramo del gobierno nacional está quedado. Hay necesidad de 3 túneles y 6 puentes en 3 kilómetros y hay necesidad de 6 kilómetros de vía a cielo abierto. Calculamos eso son 650.000 millones de pesos. Así se abre de otro valor, no estamos hablando de pesos 2005, sino que estamos hablando de pesos hoy, a valor presente. ¿Qué pasa si nosotros terminamos el túnel y no tenemos ese segundo tramo, que fue un compromiso con el gobierno nacional, no con con el gobierno nacional, con vigencias futuras? Que vamos a llegar con una obra extraordinaria, el túnel más grande de América Latina, y vamos a salir a la nada, porque todavía no se ha hecho el otro tramo que le corresponde. Pero le voy a dar otra nota importante. Nosotros estuvimos reunidos, el gobernador y un equipo de gobierno, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la gente de Puerto Antioquia. Puerto Antioquia se está terminando en el Urabá antioqueño, que es de la vía que estamos hablando. Y en Puerto Antioquia nos dijeron más o menos en un año o comenzando el 2025, enero, febrero, entramos en operaciones. Vamos a pasar de tener barcos que tienen 2.000 toneladas de carga hoy a tener 16.000 toneladas y sin vía. Recuerde que el problema que había en Urabá era no hay vía, no hay puerto, no hay puerto, no hay vía, era un círculo vicioso. Ahora vamos a pasar a un círculo virtuoso. Entonces esta no es una pelea de confrontar con el presidente o no. Lo que pasa es que con todo el respeto también hay que decirlo, el presidente no sé de dónde ha sacado la idea de que esas vías de la 4ª generación que van al mar pasan del poblado al oriente. Yo eso no lo he podido comprender y nadie lo ha podido comprender, pero además se está refiriendo a unas obras que se hicieron con recursos de nosotros los antioqueños, ¿cierto? Se hicieron con recursos del gobierno departamental, con una concesión que entregó este gobierno, que paradójicamente hoy estaba en la Asamblea de Antioquia en un debate y a mí me tocó, cuando fui gobernador, hacer un acuerdo con esa concesión porque todavía considerábamos que no debía arrancar, es decir, detener el túnel en el tiempo, sacar otras obras que estaban en el oriente a través de esa concesión que la pagamos los paisas, los antioqueños con recursos nuestros y posteriormente se inició, esa obra se terminó y está funcionando muy bien. Hoy tiene el tráfico promedio diario vehicular que permite que se siga librando esa obra. No tiene nada que ver ni el poblado ni el oriente con las autopistas de 4ª generación o que se llamaban inicialmente autopistas de la montaña y que después se llamaron autopistas de la prosperidad, y vuelvo a hacer historia ahí en este tema. También me tocó como senador de la República ir con mis compañeros de bancada antioqueños porque era que no les daban recursos a Antioquia, que porque todos los recursos de las vías 4G se iban a quedar en Antioquia o de las autopistas de la montaña. Y lo que le voy a mostrar ahora es el mapa de lo que estoy diciendo. Las 3 generaciones de concesiones no pasaron por Antioquia. Y lo que hace esta 4ª generación de concesiones es integrar a Colombia pasando por Antioquia. Y obviamente permitiéndole al centro del país que llegue al puerto de Urabá economizando 3 o 4 horas y obviamente en valor tiempo, recursos, lo que eso va a significar en competitividad a quienes tienen productos para sacar al exterior, para que las personas que están escuchándonos o viéndonos comprendan. Hoy, llevar un contenedor del centro del país o de una parte del centro del país a cualquiera de los puertos en el Atlántico o a Buenaventura nos vale tanto como llevar ese contenedor de ahí a los países del Pacífico o a los países de Europa o de Estados Unidos, porque no tenemos competitividad.
Lo que permiten estas vías, para que comprendamos también, y ahora le voy a mostrar otro mapa, es integrar. Y hay que enviarle este mensaje a los que están en el gobierno nacional. Hoy, desde Buenaventura, esas vías 4G hasta Urabá integran el Atlántico en 700 kilómetros. Ya, tú puedes recorrer desde Buenaventura hasta el Atlántico eso. Pues necesitamos ese túnel y es importante entonces para Colombia, no solamente para Antioquia. Y en ese sentido, ¿cuáles serían las opciones sobre la mesa? ¿No? Pues tenemos también esta propuesta pues, ya de corte ciudadana, pues la del $1.000.000 pues, de colaboración, pero también podríamos tener, no sé, un cobro por valorización. Se ha hablado incluso también de mirar la posibilidad de aumentar la participación del sector privado. ¿Cuáles son las opciones que tiene Antioquia sobre la mesa? Hay varias. Ese tema de la solidaridad es extraordinario porque muestra también el espíritu antioqueño de no arredrarse, de seguir para adelante, de no detenerse y de comprender el esfuerzo y la inversión que se han hecho de tantas generaciones y desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo desde que estaba pequeñito, a nosotros nos decían que Medellín era una ciudad cerca al mar. Pues si cerca al mar era que había que cruzar la cordillera y nunca fue cierto, pero siempre quisimos cruzar esa cordillera para llegar hoy al mar. Lo que eso le va a generar no solo a Antioquia, sino al país, es supremamente importante. Entonces, este tema del ejercicio de la solidaridad, bienvenido. Y nosotros acá desde la Secretaría de Hacienda estamos con toda la disposición y toda la voluntad de buscar abrir una cuenta donde quien quiera aportarle como aporte voluntario a los proyectos y a las obras de Antioquia, bienvenido, no le vamos a negar la posibilidad de hacerlo. Y en segundo lugar, el gobernador ha venido proponiendo con los congresistas de Antioquia un proyecto de ley que permita ampliar el tiempo de las concesiones. Cuando tú coges la telefonía móvil celular, las concesiones son a 20 años y te amplían a 10 años. ¿Por qué no poder ampliar una concesión de estas 5 o 10 años y nosotros con recursos del Departamento de Antioquia, vía el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, por flujos de caja descontado, le colocamos a los operadores y que con el peaje pues obviamente se vaya recuperando el recurso de la inversión? ¿Eso qué quiere decir? Que no vas a necesitar ni siquiera recursos del gobierno nacional para nosotros terminar las obras. Lo que tiene que haber es entendimiento, lo que estamos buscando es voluntad y creo que hay que comprender el planteamiento del gobernador, que se ha hecho con todo respeto por las diferentes vías, por las vías y los canales institucionales, pero también respondiendo públicamente cuando se expresan estos temas equivocados lamentablemente en el planteamiento por parte del gobierno nacional. Ahorita hay un tema clave, digamos, un logro importante de cara al tema del programa de hambre cero y demás, y es el tema de la ordenanza que faculta el tema del impuesto vehicular para un uso 100% dedicado al tema de la alimentación para los niños, para los adultos mayores y demás. ¿Cómo va a funcionar eso? Hay 3 temas que este gobierno de Antioquia firme, en cabeza del gobernador Andrés Julián Rendón, son claves. 1, el principio de austeridad. Estos departamentos, si no se controla el ejercicio de la austeridad, la plata que es poca, los recursos que es pocos, como ya los dijimos, se van en burocracia lamentablemente. Y hay que tener las personas profesionales y las personas auxiliares competentes para que garanticemos poder prestar los servicios que nos competen con todas las sin perder capacidades. Eso tiene que ver con lo que ha venido haciendo el gobernador en el ajuste, digamos, del rediseño institucional. 2, hay un problema de hambre. La situación es que tenemos más del 50% de la población del departamento de Antioquia en condición de inseguridad alimentaria y hay alrededor de 500.000 personas entre niños menores entre 0 y 5 años, población de niñas, niños y adolescentes escolares y adultos mayores que están en condiciones de vulnerabilidad. Lo que ha dicho el gobernador es que tenemos que buscar unos recursos para que esa política pública de seguridad alimentaria y nutricional tenga financiación permanente. Entonces presentamos un proyecto de ordenanza que destinó el impuesto vehicular 100% de lo disponible a esa política pública. Ese es un esfuerzo muy grande porque ese impuesto vehicular son unos recursos con disponibilidad, con ingreso corriente de libre destinación que los llevamos a gastos de funcionamiento, que los llevamos al servicio de la deuda, que los llevamos a otros temas. Esa es una decisión y se sacó la ordenanza y ya la ordenanza está aprobada. Pero adicionalmente, desde el primer año, porque nos pudimos haber esperado hasta el segundo, porque ya el presupuesto estaba distribuido,
le entregamos a ese proyecto 324.000 millones de pesos también por ordenanza de reorientación de recursos del presupuesto, de ellos de recursos del balance, etcétera, y de un desahorro del FOMPED, más 70.000 millones que teníamos en el presupuesto. El gobernador le está entregando a este programa de Hambre Cero ya 400.000 millones de pesos. Entonces ese es el segundo tema del primer principio de austeridad, el segundo el tema de disminuir el hambre, y el tercero tiene que ver con generar mejores condiciones en los territorios. Y acabamos de aprobar esta mañana una ordenanza que dedica 175.000 millones de pesos para actualización catastral en esos municipios de los que hablábamos hoy, que necesitan esa actualización. Hay un atraso de entre 5 y 30 años en esos municipios de categoría sexta, que si no tienen esa actualización catastral van a seguir en esos 100 años de olvido de los que decíamos cuando parafraseamos al Nobel García Márquez. Y supongo yo que, digamos, eso, pues en el caso del impuesto vehicular, pues también incluye una estrategia para aumentar el recaudo, ¿no? Para hacerlo más efectivo, por así decirlo. Claro, tenemos descuentos por pronto pago. En estos momentos, hasta el 19 de abril, estamos haciendo descuentos del 20% para los vehículos eléctricos, estamos haciendo descuentos del 15% para los vehículos híbridos y del 10% para los vehículos de combustible. Y el propio gobernador ha salido a volantear a las calles, a invitar a las personas que tienen un vehículo a que lo paguen el impuesto más rápido, porque se les está diciendo que estamos dedicando esos recursos a disminuir el hambre, y eso ha sido muy, muy valioso, porque también en ese ejercicio de solidaridad de los antioqueños, muchos nos han dicho, yo quiero donar también unos recursos para el hambre. Entonces ya estamos destinando un botón específicamente para que el ciudadano, cuando esté liquidando su impuesto, si quiere donar su descuento o donar algunos otros recursos, lo puede hacer. Pero ese es un ejercicio muy interesante, porque ya el ciudadano sabe a dónde van sus impuestos. Muchas veces el ciudadano paga o va a ir a pagar y, bueno, ¿a dónde irá a ir esto? ¿Qué se irá a hacer con esto? Ya el que va a pagar el impuesto de su vehículo sabe que en Antioquia se destina específicamente a disminuir el hambre. Pues muy interesante todo esto, y por supuesto pues ojalá tenga un impacto pues bien importante en esto de combatir el hambre, porque el hambre, digamos, desaparecerla es bien complicado, si no es imposible. Doctor Eugenio, para terminar, lo hemos visto muy activo con el tema del plan de desarrollo, hablando con la gente, visitando el territorio, mirando a ver cuáles son las necesidades. Eso le sirve también de alguna u otra manera como una especie de diagnóstico, digamos, llevando poco en el cargo. ¿Qué se ha encontrado usted de realidad fiscal del territorio, de Antioquia, de las necesidades que van a ser prioritarias de cara al plan de desarrollo? Sí, el gobernador trazó una ruta de hacer unos ejercicios de conversación con la ciudadanía en el territorio. Ya hemos recorrido 5 subregiones, arrancamos el primer ejercicio en el Magdalena Medio, en Puerto Berrío, luego estuvimos en Yolombó, en el nordeste, estuvimos en el norte en Don Matías, estuvimos en Caucasia, en el Bajo Cauca, y este fin de semana pasado estuvimos en el occidente, en Santa Fe de Antioquia. El fin de semana vamos para el suroeste a Magá, posteriormente el otro fin de semana estaremos en Apartadó, en el Urabá, hasta recorrer todo el territorio, hablando con la ciudadanía y con los diferentes actores. Ha sido muy interesante, porque el plan de desarrollo está en 5 líneas definido: la seguridad, desde la justicia y la democracia, el tema que tenga que ver con lo social, desde la cohesión, el tema que tenga que ver con la confianza, desde la inversión para la confianza, lo que tiene que ver con toda la institucionalidad en el territorio y la gobernanza para la autonomía territorial, o desde la autonomía territorial la gobernanza. En ese orden de ideas hemos encontrado a la gente muy inquieta de recibir un departamento que realmente los acompañe con estas problemáticas que se están dando. Los municipios siguen siendo muy pequeños para administrarlos y para planificarlos, y las subregiones muy grandes para administrarlas y planificarlas. Por eso lo que el gobernador ha propuesto con el tema de los recursos del catastro multipropósito es que del delta, que se vayan incrementando esos recursos, liberemos una parte que vaya a los esquemas asociativos territoriales.
para que de esos esquemas asociativos territoriales planifiquemos mejor el territorio, podamos hacer una actualización de los PBOT, los EOT y unos planes estratégicos provinciales o zonales de ordenamiento territorial que nos permitan redefinir o actualizar mejor esas vocaciones de esos territorios, pero además desatar otros procesos de desarrollo más incluyentes, integrales, que respondan a esas vocaciones y a esas dinámicas territoriales, sociales, políticas, económicas, ambientales y culturales. Y que se pueda desatar un proceso de mejoramiento de los servicios públicos. Hoy el gran problema también del departamento y de todo el país es que muchos de esos municipios ni siquiera tienen cómo solucionar sus problemas de basuras o sus residuos. En Antioquia, el 41 municipios están trayendo a la pradera en el Valle de la Urrá. Eso no puede ser, tienen que resolver ese problema con tecnología y quedarse en el territorio. Y le voy a dejar el último, el tema de EPM. Hay 60 municipios que todavía tienen dificultades con el tema del agua, sobre todo entre lo urbano y lo rural. Entonces tiene que haber una compensación y una conversación mayor y una mayor presencia de EPM con las diferentes subregiones. Y lo más importante entonces en este proyecto del gobierno del gobernador Andrés Julián Rendón es que hay una conversación permanente con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y una integración de Medellín, el área metropolitana y el departamento de Antioquia. En eso estamos los antioqueños, trabajando integrados, articulando gobernanza a los sectores económicos, políticos, sociales, culturales, academia y ciudadanía alrededor de seguir avanzando. No nos podemos detener. Bueno, pues muy interesante, doctor Eugenio, todo esto, y aquí pues seguiremos muy pendientes de lo que pase con el plan de desarrollo de Antioquia y por supuesto también con todo este debate de las regiones autonómicas que ustedes proponen. Muchas gracias por el tiempo para explicarnos todo esto de lo que ustedes están poniendo sobre la mesa en este momento. Bueno, no, con mucho gusto. Muchas gracias a Quieniqué y esperamos que cuando consideren, nos necesiten, nos podamos ampliar. Aquí estamos, porque sin ustedes no podemos llegar a los ciudadanos a que comprendan mejor qué es lo que estamos haciendo. Un gran abrazo para todos. Bueno, muchas gracias y muchas gracias también a todos los que nos sintonizaron. No olviden que aquí pues seguiremos analizando este y muchos más temas de importancia nacional y que no olviden también seguirnos en quienique.com, que como bien saben es el placer de saber, ver y oír más.